hemos estado trabajando lo que es la estética y la belleza aplicada, ¿cierto?, a lo que es la literatura y lo que es la creación literaria. Hoy vamos a ver ciertas técnicas literarias, las más comunes, que son utilizadas por algunos escritores para dejar de manifiesto y para plasmar de forma estética y bella su obra literaria. Lo primero que encontramos es el concepto. Se conoce como técnica literaria aquella modalización dentro de un texto narrativo que permite en el fondo plasmar la historia que se quiere contar. Existe un sinnúmero de técnicas como el soliloquio, el montaje, la conciencia bruta o el fluir de la conciencia, entre otras son muchas y hoy vamos a ver, como ya les dije, las más conocidas. El soliloquio es característico de lo que es el drama. Si lo aplicamos a la narrativa, es una técnica narrativa contemporánea que busca mediante un hablante la expresión de una idea fundamental en el origen de una comunidad u origen del cosmos. Un monólogo es un discurso extenso e ininterrumpido pronunciado por una sola persona, que puede estar expresando en voz alta sus pensamientos o dirigiéndose a otras personas, como por ejemplo a una audiencia, a un personaje o a un lector. La segunda técnica es el monólogo. Es una técnica utilizada por todos los géneros literarios. Pueden encontrarse monólogos en la poesía, en el teatro, en una novela. En dramaturgia, el monólogo y el soliloquio o escena unipersonal es el género dramático en el cual una persona reflexiona en voz alta, haciendo ver sus pensamientos y emociones al público. Constituye la parte de una pieza dramática que sirve para caracterizar a los personajes y posee un gran valor psicológico. Es, por tanto, una herramienta de introspección. Ahora bien, el monólogo puede encubrir un diálogo que efectúa un personaje consigo mismo o con un ser inanimado o desprovisto de razón. Podría ser una mascota o un cuadro, entre otros, ¿cierto? De esta forma, el personaje proyecta sus emociones fuera de sí. Si lo comparamos con el soliloquio, se especifica inmediatamente que busca proyectar alguna cuestión un poco más profunda el soliloquio y se va a dirigir a un alguien, mientras el monólogo puede hablar consigo mismo, solo, o dirigirse a un objeto inanimado o que no tenga razón, que no posea, ¿cierto?, lo que es el raciocinio, la inteligencia. El fluir de la conciencia es aquella técnica donde un hablante posee una estructura externa a la composición del texto en su totalidad. Entonces, actúa como un ente narrador y a la vez receptor del propio mensaje. El fluir de la conciencia es una técnica propia de lo que es la vanguardia dadaísta. El dadaísmo se conoció como corriente de la conciencia en donde una forma, por ejemplo, de crear un texto era recortar muchas palabras sin sentido, ponerla en una bolsa, sacudirla y de a poco ir sacando palabras y las pegando sin ningún sentido. Formas, objetos, caras, parte de un todo, palabras sueltas, y lo que resultara era algo dada, algo sin sentido, algo sin razón. Lo mismo se aplica a lo que es el fluir de la conciencia o corriente de la conciencia. Es una verborrea literaria en donde la persona escribe sin considerar, ¿cierto?, una estructura definida. Ahora bien, el montaje es el más utilizado por los cineastas en el mundo. Este se basa en dividir escenas en fragmentos llamados small and slow, que indican una pequeña y lenta panorámica de lo que pasa en la obra bruta. El creador contemporáneo más conocido por sus montajes es el canadiense Paul McDonough, reconocido productor y cineasta del presente siglo que inventó el proceso del montaje contemporáneo al postmodernista. Si lo aplicamos a literatura, es yuxtaponer, es decir, sobreponer, armar por sobre un relato otro relato, es unir ciertos planos narrativos mostrándolos como simultáneos, pero que son momentos narrativos diferentes. Esta sobreposición, ¿cierto?, de relatos que en el fondo
son diferentes, pero se muestran como iguales, como simultáneos. La historia paralela es cuando se relatan dos o más historias que van a converger, ¿cierto?, en un personaje, puede ser en un tema o puede ser en lo que es ciertos eventos compartidos entre las historias que se están relatando. A eso se refieren las historias paralelas. Se desarrollan a la par y convergen, ¿cierto?, en algún elemento. El tiempo cíclico es una técnica en donde se narra una historia partiendo de un hecho y finalizando en el mismo hecho. Es decir, si parte con, no sé, el asesinato de un personaje, se va a relatar toda la historia y el final de la historia va a ser el asesinato de un personaje. Es iniciar y finalizar dentro del mismo punto, dentro del mismo tema, dentro de la misma acción. Ahora, de todas las técnicas literarias que hemos explicado hoy, ¿qué técnicas ustedes han podido reconocer en alguna de las obras que ya han leído? ¿Dónde, por ejemplo, han identificado, ahora que conocen, ¿cierto?, las técnicas literarias, un tiempo cíclico dentro del relato? ¿O dónde, o en alguna película, en algún libro, en alguna historia que conozcan, han visto, han evidenciado, ahora que conocen, la narración de historias paralelas o un fotomontaje, un montaje, ¿cierto?, de historias yuxtapuestas? ¿De qué forma ustedes creen que estas técnicas literarias influyen dentro de lo que es el presentar una historia innovadora para un lector? ¿Ustedes creen que es importante conocer una técnica y aplicar una técnica literaria en la creación de una obra? ¿O será innecesario? ¿Qué sentido tienen, desde su parecer, las técnicas literarias en la literatura? ¿Y de qué forma vamos a relacionar técnicas, estética y belleza? ¿Cómo relacionamos estos tres conceptos? ¿Cómo los evidenciamos dentro de lo que es literatura?